Buenas noches, estimadas colegas, estimados colegas que nos van a ver seguramente en el video grabado. Sean bienvenidos. Vamos a desarrollar una sesión más del área de personal del área de ciencias sociales, preparándonos para el examen de nombramiento y algunos también para el examen de ascenso seguramente. En el área de ciencias sociales, nosotros trabajamos tres competencias: construye interpretaciones históricas, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, y gestiona responsablemente los recursos económicos. Como ustedes recordarán, cada competencia combina sus capacidades y las tres competencias se trabajan siguiendo el enfoque de la ciudadanía activa. ¿Qué significa ciudadanía activa? Ciudadanos partícipes, involucrados, comprometidos con el desarrollo, con la mejora, con la solución de problemas o dificultades que presenta su sociedad. Nosotros vamos a trabajar en esta oportunidad contenido disciplinar, marcos de contenidos teóricos que están establecidos en el temario del examen 2022 y que nos viene acompañando casi el mismo temario en los últimos años. A partir del día viernes 25 vamos a trabajar 5 sesiones repasando todas las casuísticas que hayan podido venir en el examen 2018, en el examen 2019, en el examen 2021, en el caso de ascenso de nivel. Porque ya sabemos que el examen de nombramiento 2021 nunca se publicó oficialmente. Entonces, vamos a tomar como referencia del año pasado el examen de ascenso de nivel. Bueno, la temática es la misma, los contenidos también son los mismos, entonces eso nos va a permitir repasar muy bien. Ya a partir del viernes 25 de noviembre, sábado 26, viernes 2, sábado 3 y un día más vamos a trabajar puras casuísticas, repasando, resolviendo, explicando la solución de las casuísticas de sociales del examen 2018, 2019 y el examen de ascenso 2021. Más o menos en estas 5 sesiones estaremos repasando 150 a 200 casuísticas con las preguntas que el Ministerio de Educación ha hecho. ¿De acuerdo? Entonces, así vamos a cerrar esta preparación, repasando, resolviendo casuística de todos los temas que han venido en los exámenes anteriores de ascenso de nivel o de nombramiento docente. Vamos entonces a compartir pantalla para empezar la explicación. En cuanto a lo que estamos trabajando en el área de ciencias sociales. Por acá, compartimos pantalla. Muy bien. Empezamos entonces la explicación. Tenemos 12 casuísticas también para resolver. Ya les envié temprano esas casuísticas. Son de algunos exámenes oficiales. En el temario hay 3 conceptos bastante importantes en el aspecto del área, en la competencia, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. El término multidimensionalidad, multicausalidad y multiescalaridad. Los 3 términos tienen que ver con la competencia, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Cuando decimos el problema de la multidimensionalidad, es decir, hacer un estudio de un fenómeno natural o un fenómeno geográfico y sus consecuencias desde distintas perspectivas. Por ejemplo, un huaico o llovia ha bajado por las quebradas de Chosica, perjudicando, destruyendo muchas viviendas, provocando que las personas se vayan a vivir a otro lugar. Hasta ahí estamos haciendo un análisis desde la dimensión social. Además del retiro de la población, muchas tiendas, muchos comercios, muchos mercados y algunas empresas han dejado de funcionar. Ahí estamos trabajando la parte económica. Dada la emergencia, el alcalde, el municipio, los gobernantes locales han establecido un plan de mejora para dicha destrucción. Ahí estamos agregando la dimensión política. Esta lluvia, este huaico, suele bajar por las quebradas, por lo tanto, se hace necesario trasladar a la población de las quebradas a zonas más seguras.
Eso ya es una dimensión ambiental. Entonces, cuando un problema geográfico, cuando un problema de tipo natural afecta a la población, afecta a un espacio y hacemos el análisis de distintas perspectivas, a eso se llama multidimensionalidad. La multicausalidad, ustedes lo han visto en la parte de construir interpretaciones históricas, casi funciona de la misma manera. La multicausalidad es para poder explicar que no solamente una causa provoca un fenómeno geográfico, provoca un fenómeno natural, sino que son varias las que se suman para esos desastres, para esos efectos que pueda traer la consecuencia de ello. Por ejemplo, si hay un sismo en Lima, muchas casas podrían caer, pero no podrían caer solamente por la fuerza del sismo, sino por lo mal que están construidas y lo mal que están ubicadas. Entonces, la destrucción de las periferias de Lima ante la presencia o efecto de un sismo no solamente es por la fuerza del sismo, sino por la mala ubicación de las viviendas y por la mala construcción de las mismas. A eso llamamos multicausalidad. Multiescalaridad. Cuando hablamos de multiescalaridad, nos referimos, por ejemplo, a que distintas medidas espaciales, temporales, cognitivas, planificadas o de gestión son necesarias para entender los sistemas o los fenómenos complejos que se puedan presentar en el medio ambiente. Otros términos que también están en el temario es en cuanto al paisaje natural y al paisaje cultural. ¿Cuál es la diferencia entre paisaje natural y paisaje cultural? ¿Y cuál de los dos termina siendo un paisaje geográfico? El paisaje natural son aquellos espacios donde no ha habido modificación por el ser humano. Se conocen presencia de actividad humana solamente para conservar dicho paisaje, pero no hay algún cambio, algún efecto que se haya producido ahí por acción del hombre. Ahí tenemos a las montañas, tenemos a los bosques, tenemos a los ríos, donde no hay casi nunca presencia humana, salvo por cuestiones de visita o recorrido. En cambio, el paisaje cultural ya es el resultado de la interacción entre las personas y el medio natural. Si en este valle no había población, era un paisaje natural. Pero ahora que este valle ha sido poblado, termina siendo un paisaje cultural. Y dicho paisaje cultural termina siendo un paisaje geográfico. Una cosa es espacio geográfico, otra cosa es paisaje geográfico. Espacio geográfico es el espacio natural. Paisaje geográfico es el resultado de la acción del paisaje natural y la presencia humana. Otro tema importantísimo también que está en el temario es en cuanto a las regiones naturales del Perú. Para eso hay dos propuestas. La propuesta por Javier Pulgar Vidal y la propuesta por Antonio Braga. Javier Pulgar Vidal, simplemente lo mencioné en la sesión anterior, ahora quiero profundizar un poco. Javier Pulgar Vidal propone que nuestro Perú tiene diversos espacios y que los espacios están determinados por la altura en relación al nivel del mar. Es decir, no solamente la característica del espacio depende de su ubicación en la latitud, sino que además de la latitud, tiene que ver también la altitud. Eso es lo que propone Javier Pulgar Vidal. La ubicación de un piso ecológico no solamente depende de la latitud en la cual se encuentra. Latitud norte, latitud sur, latitud oriental, latitud occidental. Latitud norte, aquellos paralelos que están en la parte norte, en el lado norte de la línea ecuatorial.
y los paralelos que están de la línea ecuatorial hacia el sur, latitud sur. ¿De acuerdo? Pero para Javier Puyar Vidal, además de la latitud, es importante la altitud. Si la latitud es un punto de ubicación en relación a la línea ecuatorial y al meridiano base, la altitud es la distancia que existe entre el nivel del mar hasta una altura determinada de la cordillera andina. Es por eso que se dice que la cordillera andina determina las características sociales, las características culturales, las características geográficas, las características ecológicas, paisajistas de una población o de un lado determinado de nuestra cordillera, hasta incluso el clima. Por eso muchos dicen, la región andina o cordillera andina determina el perfil, la característica, las particularidades de nuestros espacios naturales. El espacio que actualmente ocupamos, los que estamos en Lima, y estamos dentro de los 500 metros sobre el nivel del mar, estamos en el espacio de la región Chala. Chala, llano o también costa. La región Chala se caracteriza porque tiene un área muy desértica, bastante delgada y bastante seca. Pero la fertilidad que ha producido la Chala es debido a que sus tierras son recorridas por diversos ríos que bajan desde las cordilleras y van a desembocar en el mar. Es por eso que gracias a la presencia de esos ríos torrentosos que caen de las alturas, permite que la zona de Chala sea una zona cultivable. Si nos vamos más allá de los 500 metros, vamos a encontrar a la región Yunga. Hay dos yungas en sí. La yunga marítima, que está mirando hacia la costa, y la yunga fluvial, que está mirando hacia la parte este de la cordillera. La yunga marítima, los ríos bajan hasta las orillas del litoral, y la yunga fluvial está atravesada por ríos que bajan de las cordilleras. La región Quechua es una región que se caracteriza por tener el mejor clima y las mejores condiciones para vivir. Las principales ciudades del Perú, del Andes sobre todo, están ubicadas en región Quechua. Cusco, Huamanga, Ayacucho, Arequipa están ubicadas en región Quechua, al igual que Huaraz, al igual que Cajamarca. Son ciudades ubicadas en una región de clima más adecuado para la sobrevivencia humana. También tenemos a mayor altura la región Suni, con la presencia de diversos pastos naturales. Es una región donde la helada tiene mucho efecto en ciertas temporadas, como por ejemplo por acción del fenómeno del Niño. La región Puna es una región todavía habitable, pero caracterizado por grandes mantos de nieve que cubren el panorama o el relieve. La región Janca es la región donde solamente puede vivir el ave de rapiña más grande del mundo. Es una región inhabitable donde hay exceso de oxígeno puro que no permite la sobrevivencia. Para el lado occidental están estos pisos ecológicos y para el lado oriental está la región selva alta o Magua, selva baja, Rupa-Rupa. La presencia de grandes bosques, grandes paisajes amazónicos es debido a que las aguas que vienen cargadas desde el Atlántico chocan en nuestra cordillera y descargan sus aguas en la parte oriental. La otra propuesta de regiones naturales es la propuesta por Antonio Bragg. Para Antonio Bragg no hay 4 regiones naturales. No cree tanto ni en el mar, ni en la costa, ni en la sierra, ni en la selva. Él considera que el mar peruano incluso tiene 2 regiones distintas, el mar frío y el mar tropical. El mar tropical desde las zonas de Piura hacia el norte, el mar frío desde las zonas de Lambayeque hacia el sur.
¿Qué permite la presencia del mar frío, la corriente peruana o corriente de Humboldt, que sale de las profundidades hacia la superficie y permite que nuestro mar pueda tener presencia de microorganismos como el zooplancton, el fitoplancton, la famosa sopa marina, que hace que nuestro mar sea rico en especies? De la parte de Piura hacia el norte tenemos el mar tropical. Mar tropical implica un mar de aguas más calientes debido a la presencia de la corriente del Nilo. También la otra zona que tenemos es la zona de desierto del Pacífico, una zona bastante árida, angosta, que se desplaza casi a lo largo de la costa. También tenemos el bosque seco ecuatorial, una parte de las zonas que se encuentran en el norte peruano, similares a la selva amazónica. Tenemos la serranía esteparia ubicada en las zonas del sur peruano, la Puna y los Altos Andes, donde hay presencia de mesetas, el páramo, que es una zona seca también, la selva alta o yunga, donde hay presencia de lluvias torrenciales, y la selva baja más tropical, donde hay mayor presencia de ciudades. Y la sabana de palmeras, que es una zona que está por el lado de Madre de Dios. Otro punto importante del temario es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, ¿qué significa? Significa sacar provecho de los recursos que tenemos, pero asegurando también el futuro de los que vendrán más adelante. Ponía el ejemplo, si necesitamos maderas para nuestros muebles, escritorios, fósforos, talemos los árboles necesarios, pero reforestemos, para que así las generaciones futuras no tengan dificultades para desenvolverse también en la tierra. Ese es el desarrollo sostenible. Y dicho desarrollo sostenible plantearon diversos objetivos: acabar con la pobreza, hacer del hambre el hambre cero, promover la salud y el bienestar, brindar una educación de calidad, establecer una igualdad de género, agua limpia y saneada, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, desarrollo industrial, innovación, infraestructura, reducción de las desigualdades en el mundo, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por mejorar la calidad del clima, garantizar la vida submarina, la vida de ecosistemas terrestres, la paz y justicia entre los grupos sociales y las alianzas para lograr dichos objetivos. Con estos objetivos se busca garantizar el alargamiento de la presencia humana en la Tierra, el aprovechamiento de los recursos y la garantía que las generaciones futuras van a tener también aquí en nuestro planeta. Otro punto, otro aspecto importante de esta competencia: gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Un contenido temático importante es la hidrosfera. Como ustedes recordarán, el mundo, el planeta, tiene tres partes importantes: geósfera, atmósfera, hidrosfera. La hidrosfera es la cantidad de agua que podemos encontrar en la Tierra, la cual ocupa las 2/3 partes de nuestro planeta. Entre la cantidad de agua que podemos encontrar en el planeta, podemos clasificarla en dos grupos: las aguas oceánicas y las aguas continentales o no oceánicas. Por ejemplo, aguas oceánicas, tenemos los océanos, tenemos los mares. Aguas continentales, tenemos los lagos, las lagunas, los fluviales, los manantiales, las aguas subterráneas, los ríos, los charcos, los espejos de agua.
La hidrósfera es la masa del agua que cubre la Tierra y el agua lo podemos encontrar de distintas maneras. Lo podemos encontrar en agua líquida, estado líquido salado, océanos y mares, o lo podemos encontrar en estado líquido dulce, río, lago, laguna, puente, manantiales, agua subterránea. Pero también el agua del mundo lo podemos encontrar de manera sólida en glaciares y también lo podemos encontrar como vapor de agua en la atmósfera concentrada en las nubes. Las aguas lénticas, aguas lóticas, aguas freáticas y aguas subterráneas. Las aguas lénticas, ahí tenemos océanos, mares, lagos, lagunas, y las aguas lóticas, ríos, arroyos, torrentes. Las aguas freáticas vienen a ser los bolsones de agua que hay en el subsuelo, y las aguas subterráneas son aquellas que van desplazándose dentro de la Tierra. Las aguas no continentales, ahí tenemos, por ejemplo, a los océanos. Los océanos son grandes masas de agua que ocupan extensas depresiones de nuestro planeta. Los océanos tienen una zona de masa salada, pero hay otra zona que bordea las costas. A la zona que bordea las costas lo llamamos nosotros también mares. Los océanos del mundo: Pacífico, Índico, Antártico, Atlántico, Ártico. Pero hay algunas características importantes de recordar en cuanto a los océanos. Por ejemplo, el océano más extenso del planeta, el Océano Pacífico. El océano más profundo del mundo, el Océano Pacífico. El segundo océano más extenso, el Atlántico. El océano más comercial, el Atlántico. El océano con aguas más calientes, el Índico. El océano más contaminado del mundo, el Índico también. El océano más pequeño, el Ártico. Y el océano con aguas más heladas, el Antártico. Las aguas marinas están compuestas por los mares y por los océanos. Los océanos son grandes extensiones de agua salada, mientras los mares son parte de los océanos que bañan las costas. En los mares, en los océanos, podemos encontrar olas. Las olas son movimientos de agua por acción del viento. Pueden ser olas de traslación u olas ondulantes u olas llamadas también de gran altura tsunami. Los mares también tienen presencia de presiones del Sol y la Luna, conocido como mareas, ascenso y descenso del nivel del mar, y las fuerzas interiores que trasladan masas de agua dentro de los océanos o mares son las corrientes marinas. Una parte importante de la hidrósfera marina son las olas. Ellas se forman por velocidad del viento, la distancia del agua abierta, el ancho del área, el tiempo que dispone o la profundidad de las aguas. Olas de oscilación y olas de traslación. Las olas de traslación tienen sus partes: valle, la parte baja; cresta, la parte alta; la distancia entre valle y la cresta, la altura; y la distancia de entre ola y ola, el largo. Las aguas continentales son aquellas que están dentro de los continentes. Ahí tenemos, por ejemplo, la laguna, el río, el lago. El lago es una masa de agua que se encuentra en el interior, donde hay acumulación de ella en áreas de depresión. Algunas tienen origen volcánico, en la cima del volcán. Las otras tienen origen tectónico por una falla en el interior de la Tierra, como el lago Titicaca. Hay aguas subterráneas que se encargan de erosionar y formar cavernas, aguas nivales que están depositadas en los glaciares, y los icebergs, masas de agua que flotan en el océano. Tenemos también a los ríos. Los ríos hay de varios tipos. Río, por ejemplo,
que vienen de las cordilleras andinas hacia el mar del Pacífico, ríos de la cuenca del Pacífico. Hay ríos que van hacia el Atlántico por el Amazonas, ríos de la cuenca amazónica. Y hay otros ríos que van a llegar hasta el lago Titicaca, cuenca del Titicaca. La cuenca del Titicaca, la cuenca del Amazonas y la cuenca del Pacífico son grandes depósitos de agua, por eso lo llaman también ollas hidrográficas. Los ríos, en la parte de donde nacen, se llama naciente, todo su recorrido se llama curso, superior, medio, inferior, y donde depositan sus aguas se llama desembocadura. Los ríos pueden ser de origen fluvial o pueden ser de origen también fluvial, o sea, por la lluvia, por la presencia de un río mayor, por la desembalse de lagunas o lagos, van a dar origen a los ríos. Hay ríos cuyas aguas se depositan en el mar. Esos ríos se llaman exorreicos. Hay ríos que depositan sus aguas en las lagunas, en los lagos o en otros ríos. Esos se llaman ríos endorreicos. Y hay ríos que en su recorrido van desapareciendo. Eso se llama ríos arreicos, ¿ya? Exorreicos depositan sus aguas en el mar, arreicos van filtrándose en el suelo, endorreicos van depositando sus aguas en lagos, lagunas o otros ríos. Hay ríos mayores y hay ríos menores. Hay ríos que dejan sus aguas en otros ríos y hay ríos que sacan el agua de un río y se lo llevan a otro mayor o se lo llevan a un lago laguna. O sea, hay ríos afluentes y efluentes. Afluentes que depositan sus aguas en uno, efluentes que sacan sus aguas de uno y se lo llevan a otro destino o otro río. Las aguas subterráneas son aquellas filtraciones que se ven en el suelo y se acumulan en bolsones. Los lagos, que son agua acumulada, hundida en las depresiones de los continentes. Los glaciares. Los glaciares son grandes reservas de agua dulce, pero que por el calentamiento global están siendo afectados. Los glaciares son concentración de agua dulce en estado sólido. Como les señalaba, los ríos tienen sus partes. Por ejemplo, ahí donde se origina, ya sea por la nieve, ya sea por la lluvia, ya sea por el desembalse de una laguna o lago, o el deshielamiento de glaciares, nace el río. Todo su recorrido se le llama curso. La parte alta, curso superior. La parte central, curso medio. Y la parte baja, curso inferior. La desembocadura es ahí donde el río deja sus aguas. El agujero, zanja, por donde el río se desplaza, se llama cauce. La cantidad de agua que va desplazándose por el cauce se llama caudal. Y la fuerza que el agua haga en su recorrido se llama torrente. Si usted se mete al río y pisa su interior, eso se llama talud. Los ríos, como habíamos señalado, pueden ser mayores o pueden ser menores. El caudal del río es la cantidad de agua que lleva un río en sí. Hay caudal regular o caudal irregular. ¿Qué significa? Si las aguas del río permanecen en una misma cantidad todo el año, se le llama régimen regular. Pero si las aguas del río están en abundancia en unos meses y no hay mucho en otros meses y no hay casi nada en otros, eso se llama régimen irregular. Ahí están, por ejemplo, las partes
Otro punto importante que va de la mano con el desarrollo sostenible es en cuanto a el cambio climático, ¿sí? El cambio climático. En los últimos exámenes, si hemos tenido la oportunidad de revisar sobre calentamiento global, sobre cambio climático, ha venido alguna que otra casuística, porque es parte de la realidad mundial. El calentamiento global es, en teoría, el aumento de la temperatura en nuestro planeta. Y ese aumento de la temperatura de nuestro planeta está trayendo como consecuencias cambios climáticos. ¿Por qué se da el calentamiento global? Por dos razones. Porque la Tierra misma, el planeta mismo, está generando calor interior hacia el exterior. Y lo segundo, se está produciendo calentamiento global porque los rayos solares caen en la superficie terrestre, rebotan para irse nuevamente hacia la atmósfera, pero la presencia de gases contaminantes pesados en la atmósfera forma una capa que no permite que el rayo solar pueda salir nuevamente hacia la atmósfera. Eso provoca el calentamiento global. El calentamiento global va a generar el aumento de la temperatura media del planeta, el aumento de sequías, mayor formación de huracanes, mayor cantidad de precipitaciones, aumento de días calurosos, alteración de la vida, flora y fauna. ¿Qué produce el calentamiento global? Ahí lo que le señalaba, ¿no? La radiación solar se supone que rebota en el relieve, sale hacia la atmósfera, pero la presencia de gases contaminantes impide que esos rayos solares vuelvan a la atmósfera y genera un calor adicional, una temperatura adicional en nuestro planeta. Otro elemento también contaminante que está generando este cambio climático es la lluvia ácida. ¿A qué llamamos lluvia ácida? A la lluvia contaminada por partículas químicas pesadas que se mantienen en la atmósfera, en la troposfera y no salen más allá a la de la superficie. Por ejemplo, la industria utiliza combustibles orgánicos y los combustibles orgánicos son altamente contaminantes. Cuando emana de las fábricas el dióxido de carbono, al ser pesados, no se diluye en la atmósfera. Al no diluirse en la atmósfera, se queda en la troposfera y se mezcla con las aguas que están en las nubes condensadas de la Tierra. Cuando esas aguas de las nubes condensadas se precipitan, es una lluvia contaminante, dañina, cancerígena, que está provocando pues enfermedades poco imaginadas en nuestro planeta. Lluvia ácida. El otro problema que tenemos en cambio climático es el deterioro de la capa de ozono, el agujeramiento de la capa de ozono. Este agujeramiento va a traer consecuencias bastante fuertes a nuestro planeta, por supuesto, porque los rayos ultravioleta podrían entrar de manera directa porque la atmósfera puede ser alterada por la presencia de cuerpos extraños que vengan de otras dimensiones y lógicamente que la Tierra y el ser humano no podría estar tan protegido con una capa agujereada o deteriorada. Otro punto importante, vamos a dejarlo acá, otro punto importante en lo que es geografía es el siguiente, ¿no? A ver, vamos compartiendo pantalla. A ver, tenemos por acá. Dentro de la hidrosfera, nosotros si revisamos el temario, también hablamos sobre cuencas hidrográficas. Y las cuencas hidrográficas más importantes en el Perú son 4. La cuenca de Madre de Dios, la cuenca del Pacífico, la cuenca del Atlántico Amazónico y la cuenca de Titicaca. ¿Qué cosa es una cuenca hidrográfica?
Una cuenca hidrográfica es un territorio, una unidad territorial, donde el agua de la lluvia, el agua del deshielo, todos tienen un punto común y se desplazan por los ríos y desembocan en lagos, lagunas o mares. Esa es una cuenca hidrográfica. Una cuenca hidrográfica está compuesta por una red de ríos, fluentes, afluentes, endorreicos, exorreicos, arreicos. Y esa cuenca hidrográfica da origen a una red fluvial. Llámese red fluvial a todos los ríos que están articulados en una cuenca. Y esa cuenca y la red fluvial da origen a una olla hidrográfica. La olla hidrográfica es los grandes depósitos donde se va a desembalsar o descaudar o desembocar las aguas. En el caso del Perú, habíamos dicho, hay 3 hasta 4 regiones hidrográficas. La región hidrográfica del Pacífico, con 62 cuencas, la región hidrográfica del Amazonas Atlántico, con 84 cuencas, y la región hidrográfica de Titicaca, con 13 cuencas. Y cada cuenca con una red hidrográfica determinada. ¿Qué características presentan hidrográficamente todas estas cuencas? Por ejemplo, el sistema hidrográfico del Pacífico está compuesto por aquellos ríos que caen o bajan de las cordilleras andinas por el lado occidental. Al caer de las alturas, el torrente es fuerte. El torrente es bastante complejo en el sentido de que puede provocar descauce. Los ríos que atraviesan la costa son ríos que vienen de las alturas para vertir sus aguas en el Océano Pacífico. Hay en la cuenca del Pacífico, en la vertiente del Pacífico, en la olla hidrográfica del Pacífico, 53 ríos. Los ríos de la costa son exorreicos, con algunos arreicos. ¿Qué significa exorreicos? Que desembocan en el exterior del continente. ¿Qué significa arreicos? Que van desapareciendo, filtrando sus aguas por el lugar que ellos recorren. Son de régimen irregular. ¿Qué quiere decir régimen irregular? Que la cantidad de agua no es permanente todo el año, varía. Estos ríos se han generado por el deshielo de glaciares, por la presencia de nieve o por la presencia de lluvia. Su recorrido no es tan extenso como el de la selva. Su recorrido es corto y torrentoso. No hay de los 53 más que un solo río donde se puede navegar, el río Tumbes. Son ríos de poco caudal, porque tienen origen en lluvias de nieve y en glaciares. Son los ríos más explotados y contaminados del Perú. Ahí tenemos los principales ríos de la cuenca hidrográfica del Pacífico o de la cuenca hidrográfica occidental de nuestro país. El río Sanumía, el río Tumbes, el río Chira, Piura, La Leche, Jequetepeque, Chicama, Moche, Mirú, siendo el más importante de todos el río Rin, porque ahí se encuentra la capital de nuestro país. En Lima tenemos principalmente 3 ríos: el río Chillón en el lado norte, el río Rima en el lado central y el río Lurín en el lado sur. Tenemos, por ejemplo, el río Majes, Cotohuasi, Ingenio, Ica, el río Tambo, Locumba, Caplini. El río que está más hacia el sur de la costa es el río Caplini. La otra vertiente importante es la vertiente del Amazonas. Le pueden llamar vertiente del Amazonas o le pueden llamar también vertiente del Atlántico. El Amazonas es la maravilla natural del mundo moderno. El Amazonas es el río más caudaloso del mundo. El Amazonas es el río de mayor recorrido, mayor distancia, mayor longitud a nivel mundial. El principal colector de la vertiente del Amazonas es el río Amazonas, que nace en los nudos de Pasco y nudos de Vilcanota. ¿Por qué se dice que es de régimen regular? Porque las aguas mantienen su nivel todo el año. Son de origen fluvio glacial. ¿Qué significa fluvio? Lluvia glacial de hielo.
Como son muy caudalosos, son navegables, tienen gran longitud, tienen gran potencial económico y generan pues una fuente rica de energía limpia. Los ríos más importantes de esta red amazónica, el río Marañón, el río Guayaga, el río Ucayali, el río Mantaro, Urubamba, Putumayo, que sirve como frontera con Colombia, Yavarí, que sirve como frontera natural con Brasil, el río Napo, el segundo más caudaloso del mundo, y el río Amazonas, el río más caudaloso y más extenso del mundo. La tercera olla hidrográfica importante es la olla hidrográfica de Titicaca. Va su recorrido de norte a sur. De todos los ríos que tiene, hay uno de ellos que retira las aguas del lago hacia otros espacios hidrográficos, el río Desaguadero. El único río efluente, porque los demás ríos son afluentes. Su cuenca es endorreica. ¿Por qué su cuenca es endorreica? Porque los ríos no dejan sus aguas en el mar, lo dejan dentro del continente en el propio lago Titicaca. El lago Titicaca es un elemento natural que regula la temperatura de esas alturas de esas alturas del Collao y permite la presencia humana. Se ubica en el extremo norte de la meseta del Collao, es de origen tectónico. ¿Qué quiere decir origen tectónico? Que una falla geográfica provocó la presencia de este lago. ¿Por qué es importante el lago Titicaca? ¿Cuál es la importancia de este lago? ¿Por qué es el lago más navegable del mundo, más alto navegable del mundo? No es tanto así. Porque gracias a la presencia del lago se regula la temperatura para la presencia humana en la meseta del Collao. Es una de las zonas geoeconómicas más importantes por su gran meseta. Tiene un enorme potencial de recursos geológicos, sirve como vía de comunicación entre Perú y Bolivia y es una reserva de agua importante. Ahí es el río Huancané, el río Ramis, el río Coata, el río Ilave, el río Tuches y el único río efluente que es el río Desaguadero. Los usos que tenemos que darle al agua: agua limpia, descontaminada, pero hay veces, también hay, no hay veces, hay presencia en nuestro país de aguas contaminadas que provocan la desaparición de ecosistemas, que provocan la disminución de la calidad de vida y que generalmente están contaminadas por aguas residuales, por desechos químicos, por basura industrial, por microorganismos de minerales u otros. La fuente de contaminación de agua puede ser doméstica, puede ser industrial, puede ser agrícola o también petrolera. Otro punto importante ya de esta parte de la competencia en cuanto a geografía, según el temario también, es en relación a este punto de acá. Vamos a compartir. Uno de los espacios naturales importantísimos de nuestro país es en cuanto a el mar peruano. También está en el temario en lo que corresponde a contenido disciplinario. El mar peruano es aquella parte del Océano Pacífico que baña las costas del Perú. El mar peruano se caracteriza por ser uno de los mares de mayor riqueza hidrobiológica. ¿Por qué el mar peruano tiene una gran riqueza hidrobiológica? Por la presencia de aguas de temperatura baja. ¿Y eso qué tiene que ver con la presencia hidrobiológica? Al tener el agua del mar peruano baja temperatura en su mayor porcentaje, entonces hay presencia de microorganismos aquí. Fitoplancton, zooplancton, la sopa marina. Y eso es atractivo para las diferentes especies que viven en los océanos. Atractivo en el sentido de que hay alimento asegurado para ellos y hay condiciones de temperatura adecuadas también para ellos. ¿Por qué el mar peruano tiene aguas frías si él
o nuestro mar está cercano a la línea ecuatorial. Y se supone que la línea ecuatorial, los territorios cercanos a ella, tienen alta temperatura porque los rayos solares caen de manera vertical. ¿Por qué el mar peruano tiene temperatura baja si su ubicación latitudinal no le corresponde? Simplemente por la presencia de un fenómeno que consiste en el afloramiento de las aguas frías de la corriente peruana, mal llamada corriente de Humboldt, y que permite que las aguas de la superficie marina también sean frías. El mar peruano tiene un color verdoso por la presencia de fitoplancton. La salinidad es la cantidad de agua que encontramos en nuestro mar. La temperatura son de aguas frías debido al fenómeno de afloramiento. Ojo, pero ya lo dijo Antonio Braco, el mar peruano tiene dos partes, mar de aguas frías y mar tropical. Aquí estamos haciendo alusión sobre todo al mar de aguas frías. El mar peruano está conformado, como dijimos, por dos sectores. El sector norte con aguas más calientes, el sector sur con aguas más frías. El sector norte, Tumbes Piura, influenciado por la corriente del Niño, y el sector sur, influenciado por la corriente peruana o corriente de Humboldt. El sector norte, las aguas del mar del sector norte son azuladas. ¿Por qué las aguas del mar del sector norte son azuladas? Porque al no tener presencia de fitoplancton, entonces el agua es cristalina. Y al ser cristalina, reflejan mejor el color del cielo, y es por eso que se dice que sus aguas son azuladas. No por el color, sino por el reflejo que genera al ser cristalina frente a el cielo. En cambio, las aguas del mar del centro-sur, mar de aguas frías, es verduzca, por la presencia de fitoplancton y zooplancton. El mar peruano también tiene un relieve. ¿Qué cosa viene a ser el relieve? La forma del territorio, la forma del el relieve submarino de nuestro mar. Tenemos la parte llamada zócalo continental, llámese zócalo continental a esa parte que viene desplayándose desde el inicio de la playa hasta una profundidad de 200 metros. Pasado los 200 metros hay una bajada profunda, eso se llama talud continental. Y la parte más profunda se le llama fosa marina. Y en ese relieve encontramos montañas. El zócalo continental es la plataforma donde están las aguas marinas a 200 metros de profundidad. El talud es el desplive, la fosa marina a 5 kilómetros de profundidad, y el dorsal de Nazca es esa cordillera submarina que está dentro del mar peruano. ¿Qué es el afloramiento? El afloramiento es el ascenso, la salida de aguas frías ricas en nitrato, fosfato y silicato hacia la superficie. Y eso genera cantidad de nutrientes que van a ser consumidas por las especies marinas. Las corrientes más importantes que pasan por nuestro mar es la corriente ecuatorial de aguas frías, es la corriente del Niño, es la corriente ecuatorial, es la corriente del Niño de aguas calientes, es la corriente del Perú de aguas frías, la corriente subsuperficial del Perú y la corriente de la contracorriente peruana. ¿Por qué nuestro mar es rico? Se le categoriza así, porque tiene un amplio zócalo continental que permite la concentración de muchas especies. Es rico nuestro mar por la presencia de la corriente marina de aguas frías. Es rico nuestro mar por el fenómeno de afloramiento, el ascenso de aguas frías a la superficie. Es rico nuestro mar por las características de su relieve y por la abundancia de fitoplancton y zooplancton. Muy bien, vamos entonces ahora a las casuísticas. Ya les envié las casuísticas temprano. Espero de repente que hayan tenido un poquito de tiempo, estamos todavía viernes, para poder leer, al menos leer, y podamos solucionarlo
todas las casuísticas en esta hora que continúa. Como les comentaba, a partir del día 25 de noviembre, 25, 26 de noviembre, 2 y 3 de diciembre y un día más, vamos a desarrollar seminario de casuísticas para repasar. O sea, vamos a repasar el temario, ya no haciendo clases así teóricas como lo estamos haciendo ahorita, sino ya con pura resolución de casos. Vamos a tomar todos los casos que vino en el examen de 2018, 2019 y el ascenso de nivel de 2021. Si sumamos todos, son casi 150 casuísticas a 200 y por ahí conseguimos más, para poder desarrollar con ustedes y así vamos a resolver, vamos a familiarizarnos, vamos a repasar conceptos, vamos a repasar términos, afloramiento, multidimensionalidad, multicausalidad, ritmo, relevancia, hecho, acontecimiento, fenómeno, coyuntura, estructura, y etcétera, 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 etcétera. Mercado, bolsa, balanza comercial, balanza de pagos, ley de oferta y demanda, todo esto lo vamos a repasar a partir del día 25, porque el 25, 26, ¿de acuerdo? Entonces, ya estamos a portas del examen, entonces nos tenemos que tomar al menos 5 sesiones, todas las preguntas de casuística de sociales del 2019, 2020, ascenso de nivel 2021 también. Así vamos a trabajar para cerrar esta preparación. ¿De acuerdo? Y si por ahí nos sale un día más adicional, les haré un repaso de conocimientos pedagógicos, que es también bastante importante para la prueba. ¿Ya? Pero primero hay que agotar toda nuestra casuística de social. A ver, vamos a ver. Acá tenemos un caso. Ojo, todos los casos que hemos traído no los invento yo, no los creo yo, son casos que el ministerio ha tomado en sus diversas evaluaciones. Hay que entrenar con eso porque cada uno tiene el estilo de estructurar una pregunta, ¿no? Los estudiantes han terminado una unidad didáctica en la que reflexionaron acerca de la relación entre la diversidad cultural y ciudadanía. La relación entre la diversidad cultural y la ciudadanía. Eso es lo que han hecho los estudiantes. Junto con su maestro, han repasado, han reflexionado sobre la diversidad cultural y la ciudadanía. ¿Listo? El docente les ha pedido que respondan brevemente en qué consiste esa relación. Uno de los estudiantes escribió lo siguiente: la relación profesor entre diversidad cultural y ciudadanía consiste en que cada cultura tiene manifestaciones artísticas muy bellas y que por lo tanto son fuente de orgullo para todos los ciudadanos peruanos. El docente, al escuchar esto, considera necesario retroalimentar. ¿Para qué? Para que él o los estudiantes incorporen la dimensión de ciudadanía en su respuesta. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta una retroalimentación adecuada para lograr este propósito? Eso es lo que ha preguntado el maestro. A ver, primero, ¿qué cosa es la diversidad cultural? Cuando uno resuelve tiene que recordar rapidito el marco teórico. La diversidad cultural es la presencia de formas culturales distintas en un mismo territorio. Multiculturalidad, digamos así. ¿Y qué cosa es la ciudadanía? La ciudadanía es la práctica que hacen los ciudadanos involucrándose en las necesidades, en las potencialidades, en la solución de problemas de su sociedad. Aquí el estudiante ha hecho un comentario, pero que no ha considerado el concepto de ciudadanía. Porque si bien es cierto, dice, la relación entre diversidad cultural y ciudadanía consiste en que cada cultura tiene manifestación
O sea, ha precisado más sobre la diversidad cultural, pero no ha articulado al concepto de ciudadanía. Es por esa razón que el docente considera necesario retroalimentar. ¿A quién se retroalimenta? Aquel que todavía no ha conseguido llegar al nivel que se espera. El maestro, al escuchar el comentario del estudiante, se ha dado cuenta que aún no está a nivel, porque no ha incorporado la dimensión de ciudadanía. Entonces la pregunta es, para cerrar esa brecha, para cerrar esa distancia que separa a lo que el estudiante sabe y lo que el maestro esperaba que sepa, incorporando a la ciudadanía, ¿cuál sería la respuesta? A ver, ¿cuál sería la respuesta? El concepto de diversidad cultural sí está bien claro ahí, que también lo puede llamar multiculturalidad. Pero la otra partecita de ciudadanía, no hay nada en su comentario. Entonces el maestro quiere lograr que él, a partir de la percepción objetiva que tiene, incorpore el concepto de ciudadanía. Letra B, gracias Danixa. A ver, ¿quién más? C, gracias Edgar. DC, DC, DC. Lo intercultural tiene que ver con la aceptación de la presencia de culturas distintas, manifestaciones distintas, arte diverso en un mismo espacio. Eso se ha comentado al estudiante. La ciudadanía, para yo decir, aquí también está su criterio ciudadano, es el que tanto participa la persona, el sujeto, en la mejora, en la difusión, en la conservación, en la representación de sus herencias culturales. Vamos a ver. A, B o C. Dice, estoy de acuerdo en que el arte de nuestros pueblos es bello. Ya. Así dice el maestro. Perfecto. Sin embargo, te falta considerar, por qué el Estado peruano tiene el deber de reconocer y proteger la diversidad cultural. ¿Es solamente el valor, es solamente por el valor estético de sus culturas? ¿Qué otros derechos relacionados con la cultura existen en nuestras leyes? ¿Por qué esos derechos son importantes para la ciudadanía? Eso es lo que dijo en la letra A. ¿Será la correcta la A? Mira, cuando el profesor dice, estoy de acuerdo que el arte de nuestro pueblo es el bello, listo. Eso es lo intercultural, perdón, lo diverso. Sin embargo, te falta considerar por qué el Estado peruano, cuando el profesor menciona acá el Estado peruano, nos hace suponer que es el ciudadano. No, 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 no. Ciudadanía lo practica el ciudadano. ¿Quién es el ciudadano? El sujeto involucrado, comprometido en los problemas, en las riquezas, en las mejoras, en los cambios de su propia sociedad. Y aquí no se ve nada de eso. En absoluto en la A se ve nada de ciudadanía. Ah, gracias, Celina. Gracias, hacemos la corrección. Entonces, mire, colegas, en la A no hay nada de ciudadanía. Ojo, no se olvide que Sociales trabaja el enfoque de la ciudadanía activa. Si no tenemos claro qué cosa es la ciudadanía activa, vamos a fallar. La ciudadanía activa, el ciudadano activo es el ciudadano que se involucra, se preocupa para aprovechar los recursos, la cultura, mejorar los problemas de su sociedad. No solamente marchando para un paro o huelga, no solamente criticando a las autoridades, sino también aportando significativamente con sus ideas, con sus proyectos, con sus acciones, con su comportamiento social. Eso no hay nada acá, porque acá lo hace suponer que el Estado peruano debe salvaguardar eso. No hay nada para nada. Vamos a la B. Estoy de acuerdo que debemos sentirnos orgullosos por nuestras manifestaciones artísticas. Ya, eso está en relación a lo cultural.
Sin embargo, te falta señalar formas en que los ciudadanos nos podemos comprometer con su difusión. Si los ciudadanos nos comprometemos en difundir nuestra cultura, somos ciudadanos activos. Hacerlo es parte de nuestro deber como ciudadanos. Si el ciudadano lo hace, es parte de la ciudadanía activa. ¿Cómo podemos fomentar que todos los ciudadanos conozcan nuestro arte? ¿Qué debemos hacer para promover su valoración? Parece que no hay que descartar la C. Estoy de acuerdo en que nuestro arte es importante para la ciudadanía. Sin embargo, no olvides considerar el rol del Estado, otra vez nos pone a confusión. Protección de nuestro arte y diversas manifestaciones. ¿Debería intervenir el Estado en la protección de nuestras artes? ¿Qué estrategias debería emprender el Estado? ¿Qué estrategias han emprendido en otros países? Nos distrae, pero no le pide al estudiante cómo involucrar, cómo comprometer al ciudadano en sí. ¿Sí? Por eso la respuesta, ¿cuál es? La letra B. ¿Se entendió la razón de la respuesta? ¿Se entendió de manera clara qué es ciudadanía activa? ¿Sí? Ciudadanía activa. Ciudadano activo no es el que dice voy a votar por cumplir. No, no. El ciudadano activo dice voy a votar, pero quiero saber por quién votar. Como yo quiero saber por quién votar, voy a escuchar la propuesta de los candidatos. Voy a analizar y elegir lo que me conviene. Y recién voto. Ese sí es ciudadano activo. Pero no solamente el que vota. ¿De acuerdo? Ciudadano activo no es el que está criticando, mira la gente, cómo bota la basura, no es limpia, mira la gente vota ahí. No. El ciudadano activo critica, pero también propone qué hacer para mejorar esa situación. Muy bien, vamos a las 2. A ver, la 2. Por acá. Listo. Los estudiantes, se dice acá, los estudiantes han terminado una actividad en la que construyeron los conceptos de dignidad humana y sujeto de derechos. Dignidad humana y sujetos de derechos. Listo. Tomando en cuenta la actividad realizada, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente para promover que los estudiantes realicen procesos de metacognición sobre sus estrategias de aprendizaje? Vamos, aplicamos el concepto de dignidad humana, valorarse a sí mismo, sujeto de derecho, ser parte de la ciudadanía, para hacer un proceso metacognitivo. ¿Qué le pediría a usted? ¿Qué le preguntaría a usted? ¿Qué le solicitaría a usted para lograr que haga proceso metacognitivo? A ver, proceso metacognitivo. Gracias, Danixa. Alternativa A. Les voy a dar 2 tips. ¿Ya? 2 tips. Acuérdense, 2 tips para preguntas sobre metacognición. Para que un estudiante haga el proceso metacognitivo, tiene que hacer una autorreflexión. Y la autorreflexión parte de una autoevaluación. Entonces yo voy a buscar, cuando me hagan preguntas de metacognición, la alternativa donde el estudiante tenga la oportunidad de autorreflexionar. Ese es uno, y esa va a ser la respuesta. Lo segundo, para darle validez a mi respuesta antes de marcar, voy a preguntarme lo siguiente. Lo que le piden al estudiante es
¿Con respecto a lo que aprendió o con respecto al cómo lo aprendió? Para que sea metacognición, jamás es una pregunta para saber qué aprendió, sino para saber cómo aprendió, qué acción hizo, qué meta alcanzó, cómo empezó, qué estrategia, qué herramienta. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería ya? Con esas dos tips. A ver, metacognición. Vamos a ver si la C. ¿Qué dice la C? Solicitar a los estudiantes que analicen la relación que existe entre el concepto de dignidad y la noción de sujeto de derecho. El concepto de dignidad. Te lo acabo de decir. Jamás un proceso metacognitivo recoge el conocimiento que el estudiante ha logrado. Si acá le pide que explique la relación concepto-dignidad, está hablando sobre conocimiento. No es la C. Nos vamos acercando. Preguntar a los estudiantes qué fuente de información utilizaron durante la actividad y solicitarle que especifiquen qué información extrajeron de cada una. Igual, aquí está tratando de que el estudiante le dé la información de lo que ha aprendido. No, en un proceso metacognitivo no se pide eso. Entonces, profesor, la letra A, por supuesto, la letra A. ¿Por qué la letra A? Ve, mire. Pedir a los estudiantes que identifiquen qué acciones de las que realizaron para construir el concepto le parecieron más útiles. ¿Ya? O sea, le está preguntando sobre las acciones que ellos realizaron. ¿Cuál de ellas les fue más útil para aprender el concepto de dignidad humana y sujeto de derecho? ¿Ven? Esto sí es autoevaluación. Entonces, ¿qué va a hacer el estudiante? A ver, ¿qué hice para aprender el concepto? Ah, hice esto, pero ¿fue sencillo? No, fue creo difícil. Hay una autoevaluación ahí. Alternativa A. Vamos a la 3. A ver, la 3. Un docente presenta a los estudiantes la siguiente situación. Las tendencias entrelazadas de cambio climático, crecimiento demográfico, auge de consumo, grandes proyectos de infraestructura y deterioro ambiental puede dar pie a que el número de desplazados crezca en el futuro. La cifra que se cita con más frecuencia señala que para el año 2050 podría haber hasta 200 millones de personas desplazadas por motivos ambientales. Es decir, en un mundo donde vivirán 9.000 millones de personas, una de cada 45 personas podría verse obligada a dejar a su hogar por causas ambientales. Y es posible que algunos territorios insulares de baja altitud deban abandonarse en su totalidad. ¿Por qué será? Es que las aguas del mar van a aumentar por el vigilio. Para el análisis de la situación, el docente solicita a los estudiantes que recopilen información que les permite identificar las relaciones entre lo natural y lo social. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es más pertinente para guiar a los estudiantes en esta actividad? Vamos, ¿cuál es la tarea? Que recopilen información que les permita identificar las relaciones entre lo natural y lo social. ¿Cuál sería? Si yo quiero que a partir de esa lectura los estudiantes identifiquen las relaciones entre lo natural y lo social, ¿qué le pregunto? ¿Qué le pido? ¿Qué le preguntaría? ¿La A, la B o las preguntas de la C?
la C, la C, la C. A ver, vamos a la A. Ya que nadie todavía marcó la A, la han descartado. ¿Cuál es la relación entre el incremento de la temperatura del planeta y el cambio climático? ¿Listo? Hasta ahí está haciendo una pregunta en la dimensión natural. Pero yo quiero que él se dé cuenta que hay relación entre lo natural y lo social. ¿Qué impacto tiene el cambio climático en la ocurrencia de diversos fenómenos naturales? Sigue en la dimensión natural. Todavía no hay una pregunta que articule lo natural como lo social. Tercera pregunta. ¿Cómo está siendo afectada la biodiversidad? Más no dice el ser humano. ¿Cómo está siendo afectada la biodiversidad, plantas, animales, pero no habla del ser humano, por el cambio climático? También habla sobre la dimensión natural, pero no propone preguntas para que el estudiante relacione lo natural con lo social. ¿Sí? ¿Se entendió por qué no es la A? Claro, excelente, muy bien. Sí, Danixa, perfecto. Es así, ¿ya? Vamos entonces a la B. ¿Cuáles son las consecuencias políticas de las migraciones descritas en la fuente? Ah, esa es una dimensión social. ¿Cuáles son las consecuencias sociales? Es una dimensión social. ¿Qué acciones deben emprender los países receptores de la migración causada por el cambio climático? Es una dimensión social. O sea, mira, acá en la A se describe dimensiones ambientales y acá en la B se describen dimensiones sociales, pero una está separada de la otra. Entonces, no le permite a los estudiantes darse cuenta de la relación que existe entre lo natural y lo social. Profesor, entonces no queda otra más que la C por descarte. Bueno, sí, pues por descarte, ¿no? La C. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón y motivo? Demuéstralo. Listo, dice. ¿Cuáles son las causas del cambio climático? Hasta ahí, lo ambiental, lo natural. ¿Qué consecuencias pueden generar las migraciones descritas en la situación? ¿Por qué algunas poblaciones del mundo son más, por qué algunas poblaciones del mundo son más vulnerables? Ahí está lo social a los efectos del cambio climático. Ahí está lo natural. ¿Ve? Ahí sí se articula lo uno con lo otro, lo uno con lo otro. Por eso es la letra C. ¿Sí? ¿Se entendió por qué la C? Porque el profesor, ¿qué quiere? Que los estudiantes identifiquen las relaciones entre lo natural y lo social. En la A solamente describe lo natural. En la D solamente describe lo social. En la C se articula los dos. ¿Listo, colegas? ¿Se entendió la 3? Sí. Perfecto, gracias, muy amable. Vamos a la 4. Dice, un docente presenta a los estudiantes la siguiente situación. A ver, el uso y consumo de aceite de palma a nivel mundial sigue en ascenso. Prueba de ello es que en el primer semestre de 2017, las exportaciones de Indonesia, el principal productor, se incrementaron en 40% en comparación al año anterior. Su producción ha causado la desaparición de cerca de 10 millones de hectáreas de bosque tropical natural indonesio por la creación de plantaciones de palma aceitera y el uso de grandes cantidades de pesticidas para evitar el brote de plagas. Algunas de las áreas deforestadas han afectado el espacio habitable de muchas comunidades como la Simuyuri Java.
El 30% de esta población trabaja para las empresas aceiteras, mientras el 70% restante se dedica a la actividad económica de subsistencia, es decir, agricultura, caza y pesca para su propio consumo. ¿Cuál de las siguientes acciones es adecuada para favorecer que los estudiantes analicen la situación presentada considerando los 3 pilares del desarrollo sostenible? Ya está. Listo. ¿Cuál de las siguientes acciones es adecuada para favorecer que los estudiantes analicen la situación presentada considerando los 3 pilares del desarrollo sostenible? O sea, la alternativa que usted marque debe sostenerse en esos 3 pilares del desarrollo sostenible. ¿Cuáles son? ¿Recuerda cuáles son los pilares del desarrollo sostenible? ¿No hay problema? Sí, perfecto. Ambiental, social, económico. Excelente. Muy bien. Apliquen eso. ¿Cuál de las 3 alternativas considera esos 3 pilares? A ver. ¿Cuál sería? Ya, para la colega Calderón, la C porque tiene los 3 pilares. A ver, vamos a ver, ¿ya? ¿Alguien más? La C también, maestra Gladys. A ver, vamos a ver, vamos a empezar a analizar. Dice, la A, primero, pedir a los estudiantes que busquen información sobre cuánto se han expandido las plantaciones de aceite de palma en el bosque tropical en los últimos 10 años. Luego solicitarles que señalen qué tipo de ecosistemas han desaparecido a raíz de dicha expansión. Por último, pedirles que indiquen qué recursos naturales han disminuido a raíz de la desaparición de los bosques, de estos ecosistemas del bosque tropical. Aquí solamente vemos 2 pilares, el pilar ambiental y el pilar económico, pero no vemos el pilar social, ¿sí? Aquí está lo ambiental y aquí está lo económico, pero no está el pilar social, por eso descartado. B, pedir a los estudiantes que busquen información sobre el desarrollo de actividades económicas antes de la llegada de las empresas aceiteras. Hasta ahí, un pilar económico. Solicitarles que identifiquen cuál de estas actividades ha reducido su producción a la llegada de estas empresas. Hasta ahí sigue siendo económico. Por último, pedirles que comenten qué actividades económicas alternativas se pueden desarrollar en la comunidad. Hasta ahí, económico y social. Pero me falta el ambiental. Entonces, vamos por acá. La C, profesor, sí o sí, esa es. Claro que la C es la respuesta. Pero ¿por qué es la respuesta? Tiene que tener los 3 pilares. Pedir a los estudiantes que busquen información sobre los efectos negativos del pesticida en el bosque. Ya está. ¿Ve? En el bosque. Ahí está lo ambiental. Ahí está lo ambiental. Luego de solicitarle que expliquen cómo este tipo de contaminante ha influido en la producción pesquera y agrícola. Ajá, ahí está lo económico. Claro. Por último, pedirle que comente las consecuencias negativas en la salud de la población. Ahí está lo social. ¿Ve? Entonces, aquí tenemos la respuesta correcta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos dicen
considerando los 3 pilares del desarrollo sostenible. Alternativa C, el caso número 5. Vamos a la siguiente. A comienzos de agosto de 1914, estalló la Gran Guerra. ¿Por qué después de un siglo todas las potencias se vieron envueltas en una lucha total? Las circunstancias de una crisis diplomática no bastan para explicarla. Ante todo, hay que tener en cuenta el estado de las relaciones internacionales. La precariedad de las relaciones internacionales se debió, por una parte, a la manifestación del sentimiento nacional en forma de movimientos protestatarios de las minorías nacionales o de los nacionalismos expansionistas de los grandes estados. Por otra, a la rivalidad de los intereses económicos y financieros. Estas corrientes de sentimiento nacional y estos intereses materiales habían contribuido al mismo tiempo que las crisis políticas a formar las mentalidades. En el texto presentado, ¿cuál de las siguientes alternativas señala la característica principal del análisis realizado por el autor sobre la Primera Guerra Mundial? A ver, ¿qué podemos entender en el texto? La presencia de una simultaneidad de hechos durante el desarrollo de la guerra, la explicación de cambios y permanencias tras el desarrollo de la guerra, la identificación de multicausalidad de los orígenes de la Primera Guerra. ¿Cuál de ellos? ¿Habrá una simultaneidad descrita ahí? ¿Habrá cambios y permanencias en el texto demostrado? No. ¿O habrá multicausalidad del origen de la guerra? A ver, ¿qué dice? Multicausalidad, dice una colega. Lo demás, ¿qué les parece? ¿Habrá simultaneidad? A ver, vamos a leer. A comienzos de agosto estalló la guerra. ¿Por qué después de un siglo todas las potencias se vieron envueltas en una lucha? Dice, las circunstancias de la crisis diplomática no bastan para explicarla. O sea, había una crisis diplomática. Ante todo, hay que tener en cuenta el estado de las relaciones internacionales, o eso se llama crisis diplomática. La precariedad de las relaciones internacionales se debió, por una parte, a las manifestaciones del sentimiento nacional. Eso es también otra razón, el sentimiento nacional. Van dos. Dice, de forma de los movimientos protestatarios de las minorías nacionales o de los nacionalismos expansionistas de los grandes estados. O sea, también el nacionalismo expansionista, ya sea el imperialista, ya sea el que defendía sus derechos. Por otra, la rivalidad de los intereses económicos. También otra, los intereses económicos. Sentimiento nacional. Wow. ¿Y todo esto a qué llevó? Llevó a una gran guerra. Entonces, ¿hay simultaneidad? No hay. ¿Hay cambio y permanencia? Tampoco. ¿Qué hay? Multicausalidad. Una causa de la guerra, la crisis diplomática. Otra causa de la guerra, el sentimiento nacional. Otra causa de la guerra, el nacionalismo expansionista. Otra causa de la guerra, los intereses económicos. Otra causa de la guerra, el sentimiento ya mencionado, nacional también. Entonces, ¿cuántas causas hay? Varias. ¿Eso cómo se llama? Multicausalidad. Listo. ¿Se entendió las 5, colegas? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a las 6. A ver. Vamos a las 6. Durante una sesión de aprendizaje relacionada con el desarrollo del Renacimiento europeo en el siglo XVI,
Un docente presenta a los estudiantes láminas de esculturas griegas y de pinturas y esculturas renacentistas para que las describan. Luego, a partir de lo anterior, el docente les pide que en equipo presenten una propuesta de problema de investigación histórica. También está en el temario. Problema de investigación histórica, en base a lo que están observando. La propuesta de 3 equipos de estudiantes son las siguientes. La propuesta del equipo 1. ¿Por qué el arte del Renacimiento europeo del siglo XVI es superior al arte contemporáneo? Equipo 2. ¿Por qué existen semejanzas entre el arte clásico y la pintura y la escultura renacentista del siglo XVI? ¿Cuáles fueron las artes plásticas que se desarrollaron en el Renacimiento europeo del siglo XVI? ¿Cuál de las propuestas es más adecuada para una investigación histórica? A ver. El equipo 1 dice, ¿por qué el arte del Renacimiento europeo del siglo XVI es superior al arte contemporáneo? El equipo 2, ¿por qué existen semejanzas entre el arte clásico, la pintura y la escultura renacentista del siglo XVI? ¿Cuáles fueron las artes plásticas que se desarrollaron en el Renacimiento europeo? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, vamos a ver por acá. Durante una sesión de aprendizaje relacionada con el desarrollo del Renacimiento europeo en el siglo XVI, una docente presenta a los estudiantes lámina de esculturas, pinturas, esculturas renacentistas, para que la describan. A partir de lo anterior, le pide que el equipo presente una propuesta de problema de investigación histórica. ¿Por qué el arte del Renacimiento europeo del siglo XVI es superior al arte contemporáneo? Pero, ¿con qué precisión? ¿De qué tipo de arte se habla? No sería una investigación muy precisa, porque el término arte engloba a un montón de manifestaciones. Pero acá, si usted se ha dado cuenta, se está precisando sobre escultura y sobre pintura. Cuando usted dice, ¿por qué el arte del Renacimiento? Bueno, el arte del Renacimiento no fue solamente escultórico, pintórico, también fue arquitectónico. Habría un vacío acá, habría un vacío. Equipo 2. ¿Por qué existen semejanzas entre el arte clásico, la pintura y la escultura renacentista? Ahí lo está precisando. Equipo 3. ¿Cuáles fueron las artes plásticas? Igual, ¿no? Imprecisión. Definitivamente es la alternativa B. El problema en una investigación tiene que ser bien preciso. No puede quedar en la incertidumbre de qué limitaciones tiene, ¿no? Toda investigación tiene que tener limitaciones. Alternativa B. 7. Durante una sesión de aprendizaje, un equipo de estudiantes presenta al docente el siguiente organizador gráfico. A ver, este es el organizador gráfico que los estudiantes han presentado. Segunda Guerra Mundial, división del mundo en bloques, ascenso de los Estados Unidos y la Unión Soviética como potencias mundiales, inicio de la era nuclear, y todo esto igual a la Guerra Fría. ¿Cuál de los siguientes aprendizajes relacionados con la construcción de la interpretación histórica se evidencia en el organizador gráfico? A ver, ¿cuál es aquello que se evidencia en ese organizador? Ahí está. Segunda Guerra Mundial, viene lo del centro,
Y lo del centro provoca lo que está más a la derecha. ¿Qué será? Establecimiento de jerarquías entre las múltiples causas del proceso histórico, la distinción entre detonante, causa, coyuntura y causa estructura de un proceso, reconocimiento de la relación entre las consecuencias de un proceso y la causa de otro. ¿Cuál sería para usted? La C, profesor. La C, vamos a ver. La B, la C, la A. A ver, dice. La C, maestra. Vamos, ya. Acá está un proceso. La Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Esa Segunda Guerra trajo como consecuencia, ¿qué trajo como consecuencia? Uno, trajo como consecuencia, por ejemplo, la división del mundo en bloques, trajo como consecuencia, por ejemplo, además de la división del mundo en bloques, el ascenso de los Estados Unidos a potencias mundiales, trajo como consecuencia la Segunda Guerra Mundial también, el inicio de la era nuclear. ¿Listo? Y estas consecuencias, a su vez, causaron otra guerra, la Guerra Fría. ¿Ve? ¿Se entendió? Claro, mire acá. ¿Habrá jerarquías? No hay jerarquías. ¿Habrá coyunturas? No hay. Acá lo que hay es la relación entre la consecuencia de un proceso, o sea, esto de acá, y la causa de otro, esto de acá. Claro, está clarísimo. Consecuencias de un proceso, esto, esto y esto. Son consecuencias. Pero también los tres son causales. Son consecuencias de la Segunda Guerra y son causales de la siguiente. La Guerra Fría, el mundo bipolar. Alternativa C. Alternativa C. Muy bien. 8. A ver, pregunta de contenido disciplinar. 8. En el marco de la reforma borbónica, la corona española aplicó en el virreinato del Perú diversas medidas. ¿Cuál de las siguientes alternativas no señala una de estas medidas? O sea, ¿cuál de ellas no corresponde? Que sea una medida de la reforma borbónica. Bueno, la invasión de América estuvo a cargo de la dinastía Trastámara, ¿no? La dinastía Trastámara representada por Fernando e Isabel. Después de los Trastámara entraron los Habsburgo. Después de los Habsburgo entraron los Borbones. Los Habsburgo de origen austriaco y los Borbones de origen francés. Al ser de origen francés, ya tenían influencia del pensamiento más libre, más ilustrado. ¿Qué hacen los Borbones? Sienten la amenaza de la aristocracia criolla americana, temerosos en que ésta se pueda apropiar de sus tierras, van a debilitarla con más impuestos, van a debilitarla apartándolo más de los cargos del Estado, y esto lógicamente que trae como consecuencia también el descontento criollo del sistema. La reforma borbónica decretó impuestos, decretó puertos libres, decretó fin del monopolio, decretó expulsión de los jesuitas, creación de las intendencias, el reemplazo de los corregimientos, creación de la audiencia del Cusco, estableció la creación de nuevos virreinatos, Río de la Plata, Nueva Granada, capitanías. ¿Cuándo corresponde? A ver, ¿crearon nuevos impuestos? Claro, para afectar a los criollos aristócratas americanos, porque temían que por el excesivo poder se quedaran con las tierras. Esto sí es parte de la reforma borbónica.
Ya, B o C. Reforma La religiosa. ya, La profesor. expulsión, claro, la reforma religiosa sí está bien, la expulsión de los jesuitas. Expulsan a los jesuitas a la compañía de Jesús, entre ellos el gran precursor, el precursor de la independencia, Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. Los jesuitas son expulsados, todas sus universidades y negocios van a ser registrados en la oficina de temporalidades y todas sus universidades o centros de estudios en el convictorio de San Carlos. Eso sí, pero esto no. Al contrario, se decretó libre comercio. ¿Para qué? Para acabar con el sistema exclusivista, intervencionista, monopólico del comercio con España. La letra B, muy bien. 9. Dice la 9. Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes están trabajando con fuentes diversas relacionadas con el proceso de expansión territorial del Imperio Español en el siglo XVI. Durante el desarrollo de este trabajo, el docente se acerca a uno de los estudiantes para evaluar sus avances. El estudiante afirma lo siguiente. ¿Qué dice el estudiante? Los conquistadores españoles fueron organizados y enviados por el rey de España para apropiarse de las tierras y recursos de los incas. El docente desea orientar al estudiante en el desarrollo de su trabajo para que cuestione su afirmación. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas favorece el logro de este propósito? ¿Qué quiere el profesor? Que el estudiante cuestione su afirmación. ¿Qué afirma el estudiante? El estudiante afirma que el rey de España los organizó y los envió para apropiarse de las tierras de los incas. El profesor no está de acuerdo. Quiere que el estudiante se cuestione. Porque efectivamente el rey de España no organizó a nadie, ni envió a nadie. El rey de España dijo, aquel que quiera explorar tierras del Nuevo Mundo, hágalo a través de las empresas y déjenme a mí el 20%, el quinto real. Entonces, lo que dice el alumno acá no es correcto. El profesor quiere que se cuestione. ¿Cuál de las siguientes conjuntos de preguntas favorece al logro de este propósito? A ver. Vamos, él dice, los españoles fueron organizados y enviados por el rey. No, cuidado, eso no ocurrió. Vamos a hacer que este alumno se cuestione. ¿Qué le decimos para que se cuestione? A ver. Le decimos, ¿qué riquezas obtuvieron los conquistadores al vencer a los incas? ¡Wow! Oro y plata. ¿Cómo la conquista fortaleció la autoridad de los conquistadores? Los hicieron a los indios sirvientes. ¿Por qué los conquistadores se convirtieron en una amenaza para la corona española? Bueno, lo que está haciendo el profesor en estas preguntas es no precisar el cuestionamiento que quiere generar en el estudiante, sino le pregunta sobre otros aspectos. ¿Quiénes participaron en la campaña de conquista? ¿A qué grupos sociales perteneció la mayoría? ¿Qué beneficios sociales le otorgó el rey a los españoles a conquistar a los incas? Vamos a nada. ¿Cómo se planificó la campaña de conquista de los territorios de los incas? El alumno no va a poder explicar porque no hay información sobre eso, ya que eso no se dio. ¿Por qué se habla de los socios de la conquista? Si usted dice, alumno, que el rey los mandó, ¿por qué se habla de los socios de la conquista? ¿Cuál fue el rol de la corona española respecto a la campaña de conquista? Dar permiso nada más a través ¿cómo se llama? De la capitulación de Toledo. Eso sí ayudaría a cuestionar al pequeño. 10. Vamos a la 10. Después de que los estudiantes han analizado el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial,
El docente desea que reconozcan la relevancia histórica de dicho proceso. Quiere el maestro que reconozca la relevancia histórica, la importancia que tiene, la dimensión que tiene. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más pertinente para lograr el propósito del docente? A ver, demostrar la relevancia histórica de esto. ¿Por qué es relevante, importante la Segunda Guerra? ¿Qué marcaría usted? A ver. La relevancia es el impacto el impacto dimensional, más profundo, de más cambios, de una orientación. A ver, la relevancia histórica lo lograremos en el estudiante preguntándole, por ejemplo, ¿cuáles son las características de la sociedad europea del periodo de entreguerra que no sufrieron cambio después de la Segunda Guerra Mundial? Características de la sociedad. ¿Cómo se explica la actual configuración territorial de Europa a partir de las consecuencias geopolíticas de la Segunda Guerra? Bueno, muchos estados desaparecieron y otros estados surgieron. ¿Qué similitudes existen entre las consecuencias sociales y de la Segunda Guerra? Una comparación de información. Esto de configuración territorial de Europa, tan trascendente ha sido la guerra, tantas consecuencias trajo que el territorio europeo se configuró de una manera distinta. Algunos recuperaron territorios, otros los perdieron. O sea, consecuencias geopolíticas bien marcadas, presentes hasta el día de hoy. Por eso es algo relevante. Alternativa, letra B. Vamos a la 11, colega, vamos a la 11. Luego de trabajar con diversas fuentes sobre las causas de la Segunda Guerra Mundial, un estudiante elaboró el siguiente texto. A ver, luego de trabajar con diversas fuentes sobre las causas de la Segunda Guerra Mundial, un estudiante elaboró el siguiente texto. La situación económica y política de Europa en la década de 1930 influyó en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En esa época, la economía en el mundo estaba en crisis debido a la Gran Depresión del 29, que en el aspecto político favoreció que Hitler llegara al poder en Alemania. Al mismo tiempo, en Italia estaba gobernando Mussolini. Ambos eran los líderes fascistas más importantes. Ellos iniciaron una campaña armamentista y expansionista que generó tensiones políticas con otros países como Francia e Inglaterra, e incluso con la Unión Soviética. Así, cuando Alemania invadió Polonia en el 1 de septiembre de 1939, se inició la Segunda Guerra. ¿Cuál de las siguientes alternativas señala un aprendizaje que no se evidencia? Ojo, el que no se evidencia en el texto. La distinción de causas según su dimensión, la causa estructural de la Segunda Guerra Mundial, el detonante de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál no se evidencia? A ver. ¿Habrá ahí en el texto descrito el detonante? ¿Habrá un detonante ahí? O sea, el punto de partida, el punto de inicio está descrito ahí. ¿La invasión a Polonia, profesor? ¿Sería? Claro, ese es el detonante, por supuesto. La invasión a Polonia
dio inicio, el detonante, lo que se esperaba, el primer paso. Eso se llama detonante. Entonces, ese detonante está presente en el texto. Si está presente en el texto, no es la respuesta, porque a mí me están pidiendo lo que no se evidencia en el texto. Descartada la C. A o B. ¿Hay causales ahí? ¿Hay causales descritas? En el texto, ¿hay causales descritas? ¿O no? A ver, revisa el texto. ¿Habrá causales políticas, sociales, económicas, culturales? Porque aquí me dice la distinción de la causa de la Segunda Guerra según su dimensión. ¿Hay o no hay? Dice, la situación económica influyó en el inicio de la Segunda Guerra. La situación política influyó en el inicio de la Segunda Guerra. Mendoza, lo político y lo económico. ¿De acuerdo? ¿Eso qué cosa es? Son causas, ¿sí? De acuerdo a su dimensión. Eso también está presente. Claro, está presente las causas. Pero lo que no está presente es la causa estructural. Eso no está presente, ¿no? Eso no. Entonces, alternativa correcta es la letra B. Esa es la alternativa correcta, la letra B. Perfecto. Muy bien. Ahí están nuestras respuestas. Ahí está nuestra respuesta final. Vamos a ver acá. En la 1 salió la letra A. Perdón, B. En la 2 salió la letra A. En la 3 salió la letra C. En la 4 salió la letra B. O perdón, C. En la 4 C. En la 5 salió la letra C. En la 6 salió letra D. En la 7 salió letra C. En la 8 letra B. En la 9 letra A. En la 10 letra B. Y en la 11 también la letra B. Mañana a primera hora les estarán enviando la clase grabada de hoy, este material que acabamos de solucionar también con sus alternativas completas, ¿ya? Nos volvemos a encontrar el día de mañana. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Buenas noches.